Hola, buenas tardes. Bienvenidos a esta primera videoconferencia para la práctica de BEP con la profesora Pilar Jiménez, quien se encargará de explicarles un poco cómo se va a desarrollar la práctica, lo que deben entregar y un poco las tareas que tendrán cada uno de los integrantes de los grupos. Cuando quieras, Pilar. Muy bien, muchas gracias, Saray. Bueno, buenas tardes a todos, en especial a Marta y a Clemente, que están en vivo y en directo asistiendo a la videoconferencia sobre la práctica Plan de Ejecución BIM. Yo os quería compartir pantalla, voy a ver aquí, compartir pantalla, escritorio 1. Cuando lo veáis, por favor, avisadme, que se puede ver. Saray. Listo, ya está compartiendo. Se ve, ¿no? Vale, Sí. fenomenal. Lo primero que os quería enseñar es el documento, que lo tenéis vosotros también, relativo a la práctica. Dentro del máster os tenéis que haber descargado un documento similar, si no este mismo, relativo a la explicación sobre la práctica BEP. ¿Qué intenciones hay con la práctica que ahora nos ocupa? Bueno, sabéis que el plan de ejecución BIM es uno de los documentos más importantes dentro de proyectos BIM, ya que sienta las bases de cómo se va a hacer, cómo se van a cumplir los requisitos que ha puesto el cliente u otros requisitos que el equipo estime necesarios y que quiere incluir en el plan de ejecución BIM. Entonces, ¿qué es lo que queremos en Structuralia conseguir con esta práctica? Bueno, que aprendáis a priorizar actividades a la hora de redactar un plan de ejecución BIM, que sepáis seleccionar los apartados más importantes de la plantilla de BIM, de la plantilla de plan de ejecución BIM. Claro, para seleccionar los apartados más importantes, lo primero es que tenéis que conocer todos los apartados. Por eso se os pide toda la práctica entera, toda la plantilla entera. Que sepáis dar respuesta a posibles peticiones por parte de promotores en relación a un plan de ejecución BIM planteado en una oferta. Tenéis también que saber coordinaros entre los compañeros. Un plan de ejecución BIM normalmente no lo redacta una única persona, es un trabajo colaborativo y por ese motivo se os ha agrupado en equipos de varias personas. Yo entiendo que siendo personas que tampoco os conocéis, que probablemente estéis en ubicaciones diferentes, no es fácil coordinarse, pero es que esto es la vida real, es que esto sucede. Tienes que redactar un plan de ejecución BIM con una persona que forma parte de otra empresa que participa con la tuya en una unión temporal de empresas. Esto sucede, ¿vale? Entonces, sí es cierto que normalmente se designa un líder para llevar estos trabajos y también lo hemos hecho a la hora de elaborar los grupos, pero es algo a lo que os tendréis que acostumbrar en la práctica real. Por otro lado, aprovecho también para deciros, nos ha llamado muchísimo la atención que no haya habido por parte de vosotros como alumnos ninguna persona que se haya ofrecido voluntaria a ser líder de equipo. Y esto nos ha llamado especialmente la atención porque un BIM Manager, que entiendo que es el motivo por el que estáis cursando este máster y hacia donde estáis enfocando vuestra carrera profesional, una de las principales habilidades que tiene que tener es gestión de equipos y capacidad de liderazgo. Entonces, el simple hecho de que no os hayáis postulado ninguno, bueno, pues dice bastante, ¿no? Yo os sugiero que esto lo replanteéis porque un BIM Manager no es un experto en software BIM. Un BIM Manager es un especialista que sobre todo sabe gestionar equipos de personas. ¿Qué más queremos? Que entendáis, bueno, precisamente os lo estaba diciendo ahora, la práctica común y habitual en el mercado. La práctica la hemos enfocado de una manera en la que se os pone a competir, en este caso sois un grupo reducido, por tanto se han hecho dos equipos, competís un equipo contra otro, pero se os somete a una práctica real que es entregar un plan de ejecución BIM en una oferta, así como estimar los trabajos, presupuestariamente hablando, para que podáis entender ese entorno competitivo. Y luego, naturalmente, que sepáis redactar un plan de ejecución BIM. Saray, me acaba de poner un mensaje en la pantalla que mi conexión es inestable. ¿Me oís bien? Sí, sí, se está escuchando Vale, perfectamente. fenomenal, vale.
La práctica se enmarca en 3 videoconferencias. Nosotros ahora mismo estamos en la videoconferencia número 1, que es donde os voy a preguntar sobre dudas que hayáis podido tener relativas. Normalmente aprovecho en esta videoconferencia, como soy tutora de tres módulos, normativa UK, LOD y plan de ejecución BIM, pues si tenéis alguna lo podemos exponer ahora y lo vemos. La videoconferencia 2, que será dentro de unos días, ¿Saray nos puede confirmar el día exacto para la vídeo 2? Sí, un segundo, por favor. Acá lo tengo. El día 11, que es el lunes que viene. Perfecto, pues el lunes que viene haremos la videoconferencia 2, donde vamos a ver 2 temas muy concretos que no da tiempo que los explique hoy, que es cómo presupuestar los trabajos BIM y cómo diagramar procesos BIM, ¿vale? Y otras dudas que os hayan podido surgir del trabajo en esta práctica ya. Y luego la videoconferencia 3, que es donde yo analizo la práctica que me habéis enviado, que Saray también nos va a decir en breve cuándo tenéis que entregar la práctica. Según el calendario, el 15 de febrero. El 15 de febrero tenéis que entregar la práctica y la videoconferencia la tenéis, no sé si me equivoco, una semana después o pocos días después. Sí, la tercera videoconferencia es el 22. Perfecto, entregáis el día 15 y la videoconferencia es el día 22. Entonces, en esa videoconferencia, la número 3, lo que veremos es pues, los apartados mejor resueltos de los diversos equipos y la puntuación que yo os he dado como valoración técnica y valoración económica, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el alcance de la práctica? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenéis que elaborar un plan de ejecución BIM y tenéis que elaborar un presupuesto desglosado de los trabajos. Este presupuesto desglosado, de momento, no lo podéis empezar a hacer, pero lo veremos en la videoconferencia 2. El plan de ejecución BIM, ¿qué tenéis que entregar? Tenéis que entregar un documento Word. Para ello, lo que tenéis que hacer es descargaros la plantilla plan de ejecución BIM y la plantilla de anejos plan de ejecución BIM. Ahora os voy a decir, porque en el curso tenéis documentación, pero la última actualización que hay por parte de plan de ejecución, por parte de la comisión BIM, que es sobre los documentos que estamos trabajando y plantillas que se han publicado recientemente. Ahora os digo cómo lo tenéis, cómo se descarga y dónde se descarga. Vamos a trabajar sobre esas plantillas y sobre esos documentos. Y lo que tenéis que hacer son los apartados de la propia plantilla que ahora os indicaré. La evaluación de la práctica, pues veréis que tenemos un documento relativo, esto Saray, no sé si ellos lo tienen, me imagino que sí. Sí, está publicado en la plataforma. Vale, hay un documento Excel donde se os dice qué puntuación máxima doy por cada uno de los apartados y cómo voy a puntuar la oferta económica. Bueno, en este caso sois 2 equipos, pues bueno, será solamente con 2 equipos en el trabajo. Entonces, ¿cómo empezamos a trabajar en todo esto? Lo primero que tenéis que hacer, yo os sugiero que vayáis a la página de SBIM, sbim.es, para tener la documentación la última, ¿vale? Si es verdad que se os facilitó documentación en el máster, pero yo os sugiero que siempre trabajéis con esta última, porque de vez en cuando vamos actualizando documentos. Entonces, lo que tenéis que hacer es descargaros la guía para plan de ejecución BIM, que consta de 3 documentos. Guía para la elaboración plan de ejecución BIM, plantilla plan de ejecución BIM y plantilla anejos plan de ejecución BIM. Estos los habéis podido ver en el máster. Lo que os estoy diciendo es que bajéis la última documentación publicada. Una vez que lo habéis descargado, tenéis estos 3 documentos. La guía para la elaboración, plan de ejecución BIM, que es un documento en PDF explicativo, y esto os tiene que sonar muchísimo porque la documentación que tenéis está basado en este texto, donde entre otras cosas, voy al índice, hay varios apartados y en el apartado 10 recomendaciones explica cómo rellenar cada uno de los apartados del índice de la plantilla.
fijaros bien. Voy a hacer esto así en pequeñito y voy a abrir la plantilla de plan de ejecución. Vale. Y me voy al índice. La plantilla de plan de ejecución BIM se ha facilitado en Word para que podáis trabajar sobre ella. Entonces, voy a poner en paralelo la guía con la plantilla en Word. Si os fijáis, en el apartado 10, perdonadme, en el apartado 10, comparando índices, el apartado 10 de recomendaciones de la guía en PDF va explicando cómo rellenar cada uno de los apartados del plan de ejecución. Por ejemplo, el 10.1 sobre el plan de ejecución es el apartado 1, el plan de ejecución. Objetivo, alcance, histórico de revisiones, procesos de cambio al plan de ejecución BIM. El apartado 2 sobre el proyecto, el apartado 3, usos del modelo. Sigo por aquí. Sobre entregables BIM, organización del modelo, verificación de entregables, recursos. Cada uno de estos apartados del PDF explica cómo rellenar los apartados de la guía. Yo necesito que hasta este momento me digáis si ha quedado claro. Sí, está claro. Vale, sí. Fenomenal. Vale, y ahora me falta contaros otro documento, que es una vez que yo cojo y me voy a la parte de anejos, el apartado 12, de la plantilla, veréis que te dice, bueno, pues agrega, cuando yo voy aquí, anejos, me dice, bueno, pues mete la tabla, nivel de detalle gráfico, nivel de información no gráfica vinculada, tabla de desarrollo, clasificación de elementos y decir, vale, muy bien, ¿y dónde encuentro esto? Bueno, pues esto lo encontráis en otra plantilla, en este caso Excel, porque se trabaja mejor y lo hemos facilitado también, para que podáis completar esas tablas e incluirlas como anejo en el plan de ejecución BIM. Entonces, vuelvo al Word. Los anejos, si os fijáis, cada pestaña es uno de esos anejos. Nivel de detalle gráfico, nivel de información vinculada, la tabla de desarrollo, clasificación de elementos, matriz de interferencias, listado, mapa de software, análisis de riesgos y luego otros posibles anejos que se os pudieran ocurrir a vosotros. ¿Hasta aquí correcto? Sí. Vale. Bueno, en este momento ahora mismo lo que hemos visto es cómo se interrelacionan entre sí esos tres documentos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues si os fijáis en el documento de valoración técnica, yo os digo cómo puntúo cada uno de esos apartados, ¿vale? Que hay que hacer, rellenar cada uno de esos apartados. ¿Qué apartado no vais a poder hacer en esta videoconferencia? Podéis empezar ya con todos, pero el apartado 10, gestión de información, perdonadme, el apartado de procesos, que es el apartado 10, sobre procesos BIM, y también en la plantilla el que se llama procesos BIM, ese a día de hoy no lo podéis hacer, o bueno, podéis empezar a hacerlo, pero la intención es que en la videoconferencia 2 yo os voy a explicar cómo hacer estos diagramas de procesos con un software específico que se llama Visagi. En cualquier caso, ese software lo podéis ir descargando ya. Os voy a decir cuál es. Tenéis que poner Visagi Modeler, es gratuito. Y aquí yo creo que una vez que os habéis registrado podéis descargar el propio software para diagramado de procesos. Este software y la forma de diagramar procesos junto con la manera de presupuestar los trabajos BIM os lo explico en la videoconferencia 2. ¿Vale? De momento vamos a ver cómo hacemos el resto de apartados. Entonces, bueno, sobre plan de ejecución BIM y sobre el proyecto, esto lo habréis visto también en las propias guías, pues por ejemplo, plan de ejecución BIM de Pensilvania, que también se os ha facilitado en la formación. Son apartados, voy a abrir la plantilla, aquí.
relativos a, bueno, pues para qué sirve el plan de ejecución BIM, cuál es el objetivo del plan de ejecución BIM, hasta dónde se ha llegado en la definición, bueno, pues a qué fase de proyecto corresponde, por ejemplo, cuál ha sido el histórico de revisiones. Vosotros, como es la primera redacción, solamente aparecerá la primera, pero sí que se os pide que planteéis un proceso de cambios posible al plan de ejecución BIM, ¿vale? También lo veremos en la próxima videoconferencia. Y luego sobre el proyecto son datos de identificación de proyecto, hitos y demás que podéis encontrar en el pliego. Ahora iremos a los pliegos. Usos del modelo, bueno, pues el cliente os va a decir unos usos muy concretos, vosotros podéis proponer otros usos que estiméis razonables y siempre y cuando el promotor estuviera de acuerdo o fuera un alcance más interesante en la oferta, pues seríais adjudicatarios. El apartado de usos además os facilita unas definiciones de cada uno de los usos. Yo os sugiero que mantengáis las definiciones de los usos que finalmente hayáis elegido o hayáis determinado a partir del pliego de requisitos. Luego tenéis niveles de detalle y demás, que eso lo vais a definir mejor a través de las tablas. Hay otro apartado que es sobre la organización del modelo, bueno, pues estructura de los datos, las capas, cómo se va a clasificar el modelo, cómo vais a organizar los parámetros, qué parámetros vais a incluir, ¿vale? Se plantea también una matriz de interferencias, no es lo mismo, lo veréis en el ejemplo, en el Excel hay un ejemplo muy, muy interesante que se ha facilitado al sector, en el que, bueno, pues por un lado está la clasificación en horizontal y en vertical. En este caso es una clasificación que inventó INECO. A vosotros en el pliego se os pide una clasificación específica, que es UNICLAS 2015, y bueno, pues se determina cómo cruzan, pues la importancia real de cruzar pilares con muros, pilares con enchufes, por ejemplo, donde a eso se le va asignando un índice de gravedad. Pues cuanta más gravedad, más importante es estudiar esa colisión, y cuanto menor grave, pues igual se puede obviar, ¿no? Por ejemplo, colisión de un enchufe con un muro de pladur, pues es bastante absurdo, ¿no? O colisión de una bombilla o de una luminaria con un falso techo. Pero no es igual que una tubería contra una viga. Entonces, eso se plantea en este apartado de matriz de prioridades. Seguíamos viendo aquí, efectivamente, matriz de interferencias, origen de coordenadas, que también lo tendréis que plantear, niveles y ejes de referencia. Luego, bueno, pues igual tenéis que plantear un apartado de configuración de plantillas. Hay un apartado que se puntúa con 3 puntos, que es el de verificación de entregables. Se ha planteado en la guía cómo se podría hacer. Si se os va a pedir que entreguéis un cuadro de cómo vais a verificar, ¿vale? Si es posible que también en el pliego encontréis información. Hay otro apartado que es relativo a recursos humanos, recursos materiales. En este caso yo entiendo que podríais estar inventando recursos humanos específicos para el proyecto, a mí eso no me importa, pero sí que se os pide que adjuntéis también el currículum de las personas que van a trabajar en esta práctica, ¿vale? Y luego recursos materiales que tienen que ver con hardware y con software, y se da una serie de guías de cómo se podría detallar este apartado. Hay un mapa de software que podéis rellenar también, está la plantilla en el propio Excel. Yo aquí os sugiero que penséis, bueno, qué software se va a utilizar para trazado, para vía, para estructura, drenaje, señalización, arquitectura. Aquí faltan cosas por incluir: arquitectura, instalaciones, qué software se va a utilizar para verificar los modelos, o qué softwares, no tiene por qué ser uno solo, qué softwares se van a emplear para generar la documentación 2D, qué softwares, hablo en plural porque igual podrían ser varios: simulación constructiva, la coordinación 3D, mediciones y otros usos que hayáis determinado, ¿vale? O sea, esto no es copiarlo tal cual, es trabajarlo.
Luego hay otro apartado sobre gestión de información. Esto me consta que habéis tenido un módulo, que tendréis en breve un módulo sobre Common Data. Bueno, pues de momento aprovechar para ir introduciéndoos a ese contenido y plantear cómo vais a gestionar esa información y cómo planteáis al promotor la entrega de la misma, con qué sistemas de comunicación. También tenéis otro apartado relativo a análisis de riesgos. Este apartado es bastante sencillo de hacer. Ahí viene a ser hacer un listado relativo a identificar riesgos sobre incorporar metodología BIM en el proyecto, que no es lo mismo que riesgos inherentes al propio proyecto. No sé si hasta aquí me estáis siguiendo. Este apartado es significativo porque se trata de identificar riesgos que deriven de la implantación BIM en el proyecto, o del uso BIM, o de la aplicación BIM, como lo queráis llamar, ¿vale? Por ejemplo, problemas de interoperabilidad entre distintas versiones del mismo software, problemas de interoperabilidad entre software de distintos desarrolladores, imposibilidad de abrir versiones de un archivo con 3 años de antigüedad. Os estoy poniendo varios ejemplos, ¿vale? Y luego, por último, yo doy 2 puntos porque adaptéis a imagen corporativa la plantilla, es decir, bueno, cambiar los estilos de texto, los colores, el encabezado y el pie de página os lleva apenas 1 hora y bueno, pues son 2 puntos. El meter el logotipo del cliente, del promotor, tampoco os lleva mucho. Y luego también puntúo con 2 puntos aquellos equipos que me propongan nuevos apartados del plan de ejecución BIM, porque sí es verdad que este ha sido un trabajo que se ha desarrollado por un equipo de 10 personas estudiando la plantilla, pero se nos han podido escapar cosas que quizá vosotros sí podáis ver. Entonces, la propuesta de esos nuevos apartados, bienvenida sea. Por otro lado, sí que os digo, con independencia de quiénes seáis en cada uno de los equipos, yo lo que quiero es que en la portada de la plantilla, cuando me enviéis, obviamente quitáis plantilla, ponéis plan de ejecución BIM y aquí debajo ponéis los nombres de las personas que realmente hayan trabajado en la práctica. Es decir, si en el grupo 1, que estáis Marta, Clemente, Jesús, Andrés, David, Elisa y Brais, solamente estáis trabajando Marta y Clemente, solamente incluís los nombres de Marta y Clemente, porque seréis los únicos que seréis puntuados, ¿vale? Sí que os sugiero que os pongáis de acuerdo entre todos. Y para eso os he dejado también un listado de los próximos pasos que yo haría después de tener esta videoconferencia. Lo primero, localizaros entre vosotros, miembros del equipo y líder de equipo. Yo creo que en la plataforma os podéis poner en contacto todos, ¿vale? Y si no pedís ayuda, Sarai. Por otro lado, tenéis que plantear un sistema de comunicación entre vosotros. No sé, WhatsApp, un Trello, un Slack, un Dropbox, lo que sea. Un Google Drive, eso es a vuestro criterio. Lo siguiente que tenéis que hacer es descargar de SBIM, lo que os he dicho, las plantillas y la guía para usar el último documento vivo. Lo siguiente que os diría es descargar de Structuralia los documentos del pliego de ferrocarriles de Valencia, que yo lo tengo aquí. Tenéis 3 documentos del pliego, hay un anejo, no es este, el anejo 2, que es específico a requisitos BIM. Esto que ellos me parece que en algún momento llaman plan de ejecución BIM, no, en realidad no es el plan de ejecución BIM, es lo que se conoce fuera de España como EIR, el documento de requisitos de información, ¿vale? Esto lo tenéis aquí. Aquí tenéis, bueno, pues los usos, fijaros que os están diciendo las prioridades de los usos, hitos, agentes implicados, requisitos y demás. Información bastante importante que tenéis que atender.
El proyecto se titula Asistencia técnica para la redacción de estudios y proyectos de la futura línea 10. Nosotros lo que tenemos que hacer es, en función de esos requisitos BIM, pensar cómo damos respuesta a esos trabajos, incluyendo los requisitos BIM. Quiero decir, el trabajo es asistencia técnica, ¿vale? ¿Hasta aquí todo claro? Como no tengo feedback, no sé. Sí, sí. Sí, sí, te estamos escuchando con atención, Pilar. Vale, vale, fenomenal. Bueno, pues estaba contándoos los próximos pasos. Descargáis de Estructuralia los 3 documentos, descargáis también la guía de la práctica plan de ejecución BIM y los criterios de valoración en Excel, que son estos documentos que os enseñaba antes. Aquí viene claro lo que hay que hacer y cómo se os va a valorar. Yo os sugiero que en los entregables, por favor, me entreguéis plan de ejecución BIM, anejos y otros anejos, todo en un único PDF, y la oferta económica desglosada también en un PDF. ¿Vale? Son 2 PDFs lo que me tenéis que entregar. Es decir, una vez que hayáis hecho plan de ejecución BIM, con la plantilla y los anejos, lo compiláis todo en un único PDF, lo llamáis plan de ejecución BIM y me lo enviáis. Y una vez, eso será a través de la videoconferencia 2 en la que os explique cómo hacer la presupuestación de los trabajos. Una vez hecho el presupuesto, hacéis un PDF y también me lo enviáis como presupuesto, ¿vale? Porque yo valoro 2 documentos. Valoración técnica sobre el plan de ejecución BIM y valoración económica sobre ese PDF presupuestario. Vale. Siguiente. Leer todo cuidadosamente, repartir el trabajo entre los miembros, los distintos apartados que hay que hacer, empezar a trabajar en los puntos que no vayan a estar cubiertos en la videoconferencia 2, como os decía, procesos del apartado 10 de la plantilla plan de ejecución BIM y el presupuesto. Recopiláis todas las dudas todas las dudas que os hayan surgido para la videoconferencia 2 y en cualquier caso, si os surge, me escribís a mí por foros o por mail para resolver dudas. Yo sugiero mejor que sea vía foro porque así no me preguntáis cada una de las personas o cada uno de los equipos lo mismo, ¿vale? Compartir esa información. Vale, de todas formas, como empecé muy rápido la videoconferencia, yo antes quería haberos comentado, he subido varios temas a los 3 foros que yo llevo con vosotros, a los 3 módulos, ¿vale? En 3 foros. Uno es el de normativa UK, ¿vale? Bueno, pues sabéis que hay unas normas PAS que os he contado durante el curso que van a ser superadas o sustituidas por la ISO, por varias normas ISO, ¿no? En este caso la 19.650. Yo a día de hoy no os puedo decir, porque la PAS habéis visto que tiene acceso gratuito. Vas a la página web BIM Level 2 y te las descargas. Las ISO es verdad que generalmente no son gratuitas, así que esto yo no sé cómo lo va a gestionar Reino Unido, si las pondrá a disposición o no. Pero bueno, yo creo que el artículo es interesante que le echéis un vistazo, sobre todo para estar al tanto de esa sustitución, en especial aquellos que estéis trabajando fuera de España. En el foro de LOD os he dejado un documento súper interesante, el famoso EIR, que son los requisitos de información de un proyecto que es de verdad, que es Rail Báltica, ¿vale? Yo creo que es súper interesante que le echéis un vistazo, sobre todo buscando cómo en ese documento se habla de nivel de detalle geométrico, nivel de información no gráfica y nivel de información vinculada. Creo que os va a resultar muy útil. Y en el foro de Plan de Ejecución BIM, actualmente está Plan BIM Chile haciendo una consulta pública sobre unos documentos que están en estado de borrador. Cuando os vais a esta página web,
A ver si ahora funciona. Esta mañana no funcionaba bien. Sí, te permite descargar unos documentos y hay un documento muy interesante que es estándar BIM para proyectos públicos, intercambio de información entre oferentes y demandantes, y en este documento veréis que al final se facilitan dos plantillas para plan de ejecución BIM. Plan de ejecución inicial, que es el de la oferta, y plan de ejecución BIM definitivo. Yo creo que puede ser muy interesante para vosotros que echéis un vistazo y que tratéis de comparar el índice de esa plantilla contra la plantilla propia de plan de ejecución BIM facilitada por la comisión BIM. No os he planteado momento de dudas de los otros temas. ¿Queréis hacerme alguna consulta específica? Yo por mi parte no. Mm, Muchas gracias. De momento no. Vale, bueno, me imagino que no habéis tenido suficiente tiempo para ver la documentación o, bueno, pues es verdad que las dudas surgen cuando uno se remanga y se pone a trabajar, así que me imagino que a lo largo de estos días recibiré bastantes consultas. Sobre el tema de la práctica, voy a volver aquí. Bueno, os he contado lo de los próximos pasos, que ya lo puedo cerrar. Os he contado el uso de la plantilla. En otro curso me preguntaron cómo repartir el índice entre las distintas personas. Bueno, pues por ejemplo, los dos primeros puntos son muy fáciles, los puede hacer una persona. Yo le asignaría a una persona el 1, 2, 3, ¿vale? Otra persona el 4 y el 5. Otra persona 6, 7 y 9, por ejemplo. Otra persona el 8 es denso, y otra persona el 10, ¿vale? Más o menos haría así. El 11 es una cosa que también se lo daría al primero, al 1, 2, 3, 1, 2, 3 y 11. 4 y 5, otra persona. El 6, 7 y 9, otra persona. Gestión de información, si es una sola persona lo hará mejor. Y procesos BIM, otra persona. Claro, aquí esto naturalmente va a depender de cuántos seáis al final, pero bueno, pues quizá tenéis que hacer más trabajo entre los que seáis. Esa sería más o menos la forma de repartirlo relativamente razonable que yo plantearía. ¿Tenéis preguntas? Pues me lo acabas de resolver. Sí, cómo nos repartíamos el trabajo. Vale. ¿Os habéis podido poner en contacto? Bueno, de momento, así para organizar el trabajo, no estábamos esperando a lo que nos comentabas en el webinar. A partir de hoy podremos... Vale, yo os he puesto antes lo de los próximos pasos que yo haría. Yo esto trataría de resolverlo antes de que terminara la semana. Los pasos que os he puesto en pantalla hace un momento, básicamente porque si no se os va a echar el tiempo encima. O sea, estos son cosas que podéis, pues entre los dos que estáis, podéis repartiros yo me encargo de localizar el resto de equipo, voy a plantear yo el sistema de comunicación. O sea, cuando uno va justo de tiempo, normalmente en lugar de plantear un sistema de comunicación, se pone uno encima de la mesa y el que quiera que proponga otro. No sé si me entendéis. Sí. Hay que tomar la iniciativa. Porque alguien tiene que decir, pues lo vamos a hacer mejor, y si a otra persona se le ocurre mejor manera, en lugar de quejarse a posteriori, que lo proponga ya y que sea el encargado de implementarlo, ¿vale? Eso es normalmente lo que suelo hacer yo. También cada uno de vosotros podéis ir leyendo cuidadosamente todo y el reparto entre los miembros.
A ver, lo suyo sería que el líder de grupo lo hiciera, pero claro, también es verdad que igual el líder de grupo no responde y esto va a pasar. Estoy recibiendo correos de otros grupos donde me dicen, bueno, nos hemos localizado solamente 2 personas, el líder de grupo no aparece ni se le espera ya y de las otras personas ni saben ni contestan. Pues esto os va a pasar, ¿vale? Entonces, yo lo que sugiero es repartir trabajo lo antes posible. Si sois 3 personas, repartís entre esas 3 personas, priorizáis. Yo voy a empezar con esto y con esto. Y lo último que vayáis dejando es lo que daríais a las personas que aparezcan más tarde, ¿vale? Pero claro, poniendo fecha de entrega porque alguien tiene que encargarse de compilar. Yo creo que la comunicación la tenemos sencilla vía el correo interno de Structuralia y lo único yo creo que es la plataforma de datos. Si podemos utilizar todos pues un elemento, pues yo qué sé, pues un Office 365 y compartir Sí, documentos, Google o algo así. pues, sí, pues ahí estamos, tenemos todo el tema. A lo mejor Google es que es un poco peor, ¿no? La plataforma que hay para procesador de textos, pero yo creo que con eso enseguida vemos quién trabaja, quién no trabaja y cómo vamos en el trabajo, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Yo, lo que a vosotros más os guste, yo lo que os voy a pedir es un PDF, ¿vale? 2 PDFs en realidad. El PDF del plan de ejecución BIM con los anejos que hayáis sacado del Excel, con los anejos también de los currículums de las personas que hayáis participado. Os vuelvo a insistir en el documento, en la portada, no se añade ningún nombre de persona que no haya trabajado de verdad, porque esas personas no son puntuadas, ¿vale? Se han hecho unos grupos en el que de alguna manera no habéis elegido vosotros, pero lo que no vamos a hacer es dar la misma puntuación a una persona que ha hecho 7 apartados frente a una persona que no ha hecho nada ni ha aparecido por la videoconferencia. Yo creo que esto es razonable, ¿no? Entonces, la única forma que yo tengo de saber quiénes habéis participado en la redacción es que me incluyáis los nombres de las personas en la portada. Importantísimo. Esto ya no lo digo solo para los asistentes, sino para los que veáis la conferencia después. Solamente en la portada los nombres de las personas que hayan trabajado, porque esas serán las personas que compartan la nota. Dudas que os vayan surgiendo, podéis escribirme por mail o colgar las dudas en el foro, lo que más os apetezca. ¿Vale? Y yo ahora me callo y os dejo hablar. No. Primero que lo que tiene Structuralia puesto como práctica, claro, yo me empecé a bajar todos los ficheros que había y entonces hay un fichero con una práctica que es de especialidad, obra civil y otro de edificación. Vale. Vosotros sois Máster BIM Civil. Vale, correcto. Pues solo la de civil. Para que te quedes más tranquila, yo lo que voy a hacer es enseñarte los pliegos, ¿vale? Los 3 documentos que tenéis que bajar. Es Ferrocarriles de Valencia. Todo lo que viene en la carpeta. Vale. Exactamente, ¿ves? Otra vez, bueno, están transportes de la Generalitat Valenciana y luego Metro Valencia. Vale. Pues esos son los que tenéis que trabajar vosotros. Los otros no hace falta, no, vamos, otra cosa es que te lo quieras guardar para ti o que le ha pasado mañana o se te ocurra echarle un vistazo, pero la práctica es sobre ese pliego. Vale. Pues nada, como has dicho tú, yo creo que cuando nos pongamos a trabajar es cuando van a salir las dudas y ahora mismo yo por lo menos no ni te puedo preguntar nada ni has enfocado cómo hay que hacerla y nada. Sí. Vale, para mí lo más importante en esta videoconferencia es que entendierais cómo se interrelacionan los 3 documentos plan de ejecución BIM, o sea, tengo una guía y la guía me explica cómo rellenar cada uno de los apartados de la plantilla plan de ejecución BIM, ¿vale? Y esa plantilla a su vez, en anejos, incluye una serie de tablas que no hemos metido en el Word, sino en un Excel, porque naturalmente es más fácil de trabajar en un Excel ese tipo de tablas. Será uno de mis objetivos principales es que entendierais esto. Lo siguiente es que estos documentos, ya no lo digo solo para la práctica, sino a medida que vaya pasando el tiempo,
tratéis de tener la última versión, porque estos documentos siguen vivos, ¿vale? Los vamos revisando periódicamente y seguramente haya enmiendas, ¿vale? Ya hemos recibido comentarios por parte de profesionales que nos sugieren ajustar alguna parte del texto o incluir algún otro apartado y bueno, pues yo os sugiero que estéis siempre al tanto de la última versión, sobre todo cuando vayáis a desarrollar trabajos profesionales. Y luego, bueno, cuando tengáis dudas sobre cómo priorizar, yo os he dado unos criterios de valoración. Fijaros. Hay un apartado que yo he dicho, ese apartado se lo daría a una única persona, pero una persona que lo vaya a trabajar bien, porque son 5 puntos. Y hay otro apartado que es el de procesos, que se lo vemos en la videoconferencia 2, que fijaros, suman 12 puntos. Por eso he dicho que estos 2 apartados se los daría a una única persona. O sea, uno a una y otro a otra. Porque tienen mucha carga en la puntuación. Más o menos, Pilar, para situarnos nosotros, ¿cuánto se puede prever que nos cueste hacerlo? ¿Hay un tiempo, días, 2 semanas? Porque Sí. Normalmente nosotros que trabajamos todos, lógicamente nos pondremos a trabajar o a última hora de la noche o los fines de semana. Lógico, vale. Yo creo que solo tenemos un fin de semana entre hoy y el día de la entrega, que es el día 15. Vale, te voy a comentar, mira. Plan de ejecución, el proyecto, usos del modelo, entregables BIM. Todo eso, como mucho, sí, te lo digo en días, ¿vale? Pero no son 24 horas, ¿vale? Te lo digo pues, en 4 horas, si quieres. Plan de ejecución, proyecto, usos del modelo, entregables BIM, 4 horas. Bien hecho, ¿vale? Verificación de entregables BIM, análisis de riesgos y el apartado de estándares, creo que era el otro apartado que os había dicho. Eso, 2 horas. Eso son 2 horas. El de recursos, que es un poquillo más de pensar aquí, pues si quieres 4 horas. Gestión de información, algo bien hecho, yo le dedicaba 4 horas. Ponle 6. Procesos BIM, una única persona, eso posiblemente 2 días, ¿vale? 8 horas. Y anejos está incluido en los distintos apartados, porque hay muchos apartados que te dice, bueno, matriz de interferencias, y este apartado, matriz de interferencias, lo que te está enviando es directamente al anejo matriz de interferencias, ¿vale? Fijaos. Se describirá el uso y aplicación de la matriz de interferencias, así como criterios establecidos para completarlo. Bueno, pues es un breve texto y luego se remite al anejo de la propia tabla. No tiene más. Entonces, tiempo yo creo que tenéis suficiente, ¿vale? También os diría, pues sed inteligentes. Si pensáis que no vais a poder completar todos los puntos, hacer una selección sobre la valoración técnica y dais prioridad a los más puntuados, a los que tengan más puntuación o a los más fáciles de hacer. Eso ya a vuestro criterio. ¿He respondido tu duda? Perfectamente. Vale. Pues no sé si tenéis más preguntas. Yo únicamente una cosa, habiendo leído el pliego, una cosa que me sorprende es la solvencia técnica, ¿no? Que el BIM Manager pide experiencia de 3 obras ferroviarias y aparte una serie de cosas. Entonces, yendo a la chicha, claro, si no cumple la solvencia técnica, todo lo demás está fuera, ¿no? Bueno, te puedo decir que en INECO nos presentamos y ese perfil, de verdad te digo que a día de hoy no existe. No existe porque es ahora cuando te encuentras Master BIM para civil. Lo estás encontrando desde el año pasado, este año, y antes no, con lo cual, imagínate, o sea, un BIM Manager que tenga experiencia BIM en proyectos de ese tipo.
Si es que no. Yo es que estaba poniendo a la persona nombre y apellidos, pero claro, es que me le faltaba la experiencia de uno incluso, ¿no? Nada, Y no creo que se plantee volver a España o retornar a España. Entonces, claro, no. bueno, Que esa un poco sería otra. el tema cuesta de arriba, ¿no? Nada, Pero bueno, no. eso, el único era un chascarrillo, más que otra cosa. Sí, pero bueno, es que fue comentado. Yo no sé si además en este pliego al BIM Manager se le pedía que tuviera algún tipo de Master BIM. Sí, No me también. acuerdo, no sé, no me acuerdo dónde estaba ese. No, Está en el pliego, en el pliego general, en ¿verdad? el pliego general, sí. Que era, bueno, es que no sé ni siquiera si funciona el buscar. A ver, BIM Manager. Sí. Bueno, hay un sitio, no sé, igual tú tienes localizada la página No, en la pero a mí es que me salió fuera de ojo, ¿no? Pero tampoco era mucha gente la que pedía, y pero te piden uno con ese perfil, y dije, pues acabáramos. Claro, bueno, no es aquí, ¿eh? Formación Master BIM o similar. Claro, nos encontrábamos con cosas, por ejemplo, que hay ingenieros de caminos que no han hecho un Master BIM y los que lo están haciendo no lo han terminado. Porque han empezado ahora los máster. En realidad los máster de civil te los encuentras ahora, por lo menos en España. Entonces, era Master BIM o similar. ¿Y qué entendíamos por similar? Es que, no, pues no sabes. Máster en gestión de proyectos, ¿hubiera servido? Pues no lo sabes. Pero sí que es verdad que en los requisitos era bastante, como habiendo trabajado como BIM Manager en 3 proyectos de ferrocarriles. Está fuera de mercado esa petición seguro. O sea que, pero bueno, era un tema interesante de comentar. Gracias por sacarlo. ¿Más cuestiones? Por mi parte nada más, Pilar. Bueno, pues si no tenéis más cuestiones, yo insisto en cualquier duda que tengáis, me podéis escribir un mail o ponerlo en el foro. Yo soy más amiga de los foros porque se generan hilos abiertos y participan varias personas con distintas visiones y yo creo que es más enriquecedor. Pero bueno, lo que os he dicho antes, hacerlo como más como os sintáis. Y por mi parte nada más, os veo en la próxima videoconferencia, que seguro que os han salido más dudas, y en esa videoconferencia veremos presupuesto y diagramado de procesos. ¿Vale? Perfecto. Gracias. Pues muchas gracias a vosotros por asistir, a los que nos escuchen después con la grabación en otro momento, y a ti, Saray, por alojar esta reunión. Gracias a ti, Pilar. Un saludo. Gracias, Marta y Clemente. Hasta pronto.